sobre el fraude de Pasteur, el fraude de Koch y una información de vital importancia para la humanidad. Vamos a continuar con el artículo que estábamos leyendo y unas traducciones del francés de los intercambios entre Antoine Béchamp y Pasteur a lo largo de varios años y cómo algunos científicos fueron descubriendo estas falsedades de Pasteur. Así que vamos a continuar rápidamente. Recapitulando, en una discusión sobre generación espontánea en La Soborna durante una reunión en noviembre, el 22 de noviembre de 1861, Pasteur tuvo el descaro de reclamar en presencia del profesor Béchamp todo el mérito por la prueba de que los organismos vivos aparecían en un medio desprovisto de materia albuminoide. Béchamp le pidió que admitiera que conocía el trabajo de él de 1857, pero no lo acusó de plagio. Y Pasteur evadió la pregunta, simplemente admitió que el trabajo de Béchamp era rígidamente exacto. Esto no fue un accidente, sino un fraude premeditado, deliberado. Sin embargo, Béchamp era demasiado caballero para presentar cargos desagradables. Que tomara varios años más hasta que la idea de la generación espontánea quedara totalmente fuera de la mente de Pasteur, está indicado en el artículo sobre Pasteur en la 14ª edición de la Enciclopedia Británica, la cual dice: el reconocimiento del hecho de que tanto la fermentación láctica como la alcohólica se aceleraron por la explosión al aire naturalmente llevó a Pasteur a preguntarse si sus organismos invisibles estaban siempre presentes en la atmósfera o si se generaban espontáneamente. Por una serie de intrincados experimentos, incluida la filtración de aire y la famosa exposición de líquidos no fermentados al aire puro de los Altos Alpes, él pudo declarar con certeza en 1864 que los organismos diminutos que causaban la fermentación no se generaban espontáneamente, sino que procedían de organismos similares con los que comúnmente el aire estaba impregnado. Aquí está otra vez. No fue hasta 1864 que abandonó su idea de la generación espontánea y las cosas de los Altos Alpes fueron solo teatro, bien publicitadas de antemano para permitirle apropiarse del descubrimiento de Béchamp y también tener algunas cosas nuevas para atraer la atención hacia sí mismo. Por supuesto, no podía seguir exactamente los mismos métodos. Alguien podría traer las memorias de Béchamp, de ahí los Altos Alpes, y deslizarse en los glaciares. Sus experimentos realizados en 1859 también indicaron conocimiento del trabajo de Béchamp sin albuminoides, y su evasión de la pregunta de Béchamp en la reunión de la Sorbona en 1861 respalda tal creencia, mientras que sus ataques contra Béchamp indicarían que reconocía a un rival y estaba celoso. Tenga en cuenta que esta aceptación final de las ideas de Béchamp había presentado 6 años antes, no llegó hasta después de que Béchamp publicara su artículo completo con una explicación completa y completamente probada de los procesos de fermentación. Sin embargo, Pasteur, al completar su experimento de los Altos Alpes en 1860, aceptó o comenzó a aceptar la idea de que los gérmenes del aire causaban la fermentación. Y pronto se adelantó a la conclusión de que estos gérmenes también causaban enfermedades, como Plensis había sugerido unos 100 años antes. De esta idea no tenía más pruebas que Plensis, excepto que ahora se sabía que había gérmenes en existencia, lo que Plensis aparentemente no probó.
Aunque Béchamp había dejado en claro la naturaleza fisiológica de la fermentación en su artículo sobre experimentos de 1857, publicado en 1858, y había dado completados detalles en su documento de 1864, Pasteur aparentemente no había captado completamente su verdadera naturaleza, aún en 1872, cuando publicó un documento en el que afirmó: lo que separa el fenómeno químico de la fermentación de una multitud de otros actos, y especialmente de los actos de la vida ordinaria, es el hecho de la descomposición de un peso de materia fermentativa muy superior al peso del fermento. ¿Podría alguien hacer una declaración tal que realmente entendiera la verdadera naturaleza de la acción fermentativa? Al parecer, Pasteur no. En colaboración con A. Estor, Béchamp respondió esto con un esfuerzo para hacer que la naturaleza de la fermentación quede clara. En un artículo impreso en la página 1523 del mismo volumen, en el que dijo: supongamos que un hombre adulto ha vivido un siglo y pesa en promedio 60 kilogramos, ha consumido en ese tiempo, además de otros animales, el equivalente a 20.000 kilos de carne y ha producido aproximadamente 800 kilos de urea. De hecho, no hay ninguna sugerencia de que esta masa de carne y urea pueda en algún momento de su vida formar parte de su ser. Así como un hombre consume toda esa comida solo repitiendo el mismo acto muchas veces, la célula de levadura consume la gran masa de azúcar solo por su constante asimilación y desasimilación, poco a poco. Ahora, eso que solo un hombre consumirá en un siglo, un número suficiente de hombres absorbería en un día. Es lo mismo con la levadura. El azúcar, que solo un pequeño número de células consumiría en un año, un número mayor destruiría en un día. En ambos casos, cuanto más numerosos sean los individuos, más rápido será el consumo. Acá podemos ver claramente cómo Béchamp se notaba que era un verdadero profesor, se notaba que realmente quería enseñar y explicar y tenía una didáctica. Sin embargo, Pasteur repitió su declaración 4 años después en Etudes sur de la Bière en 1876, por lo que la explicación clara de Béchamp aparentemente no tuvo ningún efecto, al menos en él. Aquí hay pruebas de que de 8 a 14 años después de que Béchamp revelara por completo la naturaleza fisiológica de la fermentación y describiera minuciosamente su acción, Pasteur aún no había captado los hechos sobre el proceso. En su artículo sobre la fermentación, la Enciclopedia Británica dice: la fermentación, según Pasteur, es causada por el crecimiento y la multiplicación de organismos unicelulares fuera del contacto con el oxígeno libre, bajo cuyas circunstancias adquieren el poder de tomar oxígeno de compuestos químicos en el medio en el que están creciendo. En otras palabras, la fermentación es la vida sin aire o la vida sin oxígeno, decía Pasteur. Esta teoría de la fermentación fue materialmente modificada en 1892 y 1894 por A. J. Brown, quien describió experimentos que estaban en desacuerdo con el dictamen de Pasteur. Lo mismo hizo Béchamp más de 35 años antes, en 1855 y 1858. Y Pasteur se apropió y pervirtió sus ideas. Pasteur también saltó a la conclusión de que cada tipo de fermentación tenía un germen específico, mientras que Béchamp demostró que cada microorganismo puede variar su efecto fermentativo en conformidad en el medio en el que se encuentra. También demostró que estos microorganismos, bajo diversas condiciones, incluso podrían cambiar su forma, como recientemente demostraron F. Loenis y N. R. Smith, del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Pasteur, sin embargo, procedió a clasificar sus gérmenes y etiquetar cada uno con una
definida e inalterable función, donde él estaba equivocado de nuevo, como veremos más adelante. Como verán, estoy citando literalmente partes del libro de Béchamp y algunos artículos publicados por Ethel Hume, eh, y son hechos, no son ideas. Esto es lo que realmente ocurrió. Cuando ustedes empiezan a escuchar y empiezan a ver qué es lo que sucedía, la verdad no necesita representantes. Vamos a hablar ahora de la fermentación del vino. Otro paso que fue junto con el trabajo sobre la fermentación en general fue el descubrimiento de las causas de las enfermedades en las uvas francesas. Béchamp, al enterarse de la conmoción por este problema en los viñedos, calladamente estudió el tema en 1862, un año antes de que Pasteur centrara su atención en el tema. Béchamp expuso al contacto con el aire 3 experimentos: mosto de uva, como se encuentra en las vides, mosto de uva filtrado y mosto de uva decolorado con carbón vegetal. Todos fermentaron, pero no de la misma manera. Y los hongos o fermentos desarrollados no fueron idénticos en estos 3 experimentos. Lo que por supuesto lo llevó a buscar una razón para esto. En experimentos posteriores, con la rígida exclusión de todo el aire, la totalidad de uvas sanas, con tallos adheridos, se introdujo directamente de la vid en agua hervida endulzada. Se enfrió con gas ácido carbónico burbujeando a través de ella. La fermentación tuvo lugar y se completó en este medio, lo que demuestra que el aire no era necesario. Por lo tanto, el fermento debe haber sido transportado en las uvas y no fue transportado por el aire. El profesor Béchamp concluyó que el organismo que hace fermentar el mosto debe ser transportado sobre la uva, sus hojas o las vides, y que también podría ser un organismo nocivo para las plantas. Publicó un volumen sobre la fermentación vínica en 1863, titulado Lecciones sobre la fermentación vinosa y la elaboración del vino, en el que dio una discusión inteligente sobre el tema. También presentó 2 trabajos sobre la elaboración de vinos a la Academia, titulados Sobre los ácidos del vino y sobre la utilidad y los inconvenientes de los prolongados almacenajes en cubas en la elaboración del vino, sobre la fermentación alcohólica en esta fabricación. En octubre de 1864 presentó un comunicado a la Academia de Ciencias sobre el origen de la fermentación vinífera, un relato exhaustivo de los experimentos antes descritos. Este documento fue un estudio completo del tema en el que demostró que la fermentación vínica se debía a organismos que se encuentran en las pieles de las uvas y que también se encuentran a menudo en las hojas y otras partes de la vid. Por lo tanto, a veces las vides enfermas pueden afectar la calidad de la fermentación y el vino resultante. Por lo tanto, para octubre de 1864, Béchamp tenía varios documentos autoritarios impresos. Pero, ¿dónde estaba su super rival erudito? En 1862, Pasteur fue admitido en la Academia Francesa gracias a la influencia de Biot y la sección mineralógica, que basó su nominación y soporte en el trabajo pasado de Pasteur sobre cristalografía. Sin embargo, muchos ataques se hicieron sobre su tratamiento de ese tema, y él tomó el consejo de amigos para abandonar esta línea de trabajo. En marzo de 1863, él se reunió con el emperador y pronto fue enviado a los viñedos para estudiar la enfermedad de la uva, con el prestigio de contar con el respaldo del emperador. Él publicó varios artículos sobre las vides y sus problemas en la última parte de 1863 y 1864. Pero al parecer aún seguía con su teoría de la generación espontánea, que Béchamp había refutado tan completamente en 1858, y no adivinó correctamente la causa del problema con las vides. En 1865 ofreció 5 documentos y otros llegaron más tarde, pero parece que no encontró la respuesta correcta al problema hasta 1872, cuando hizo el gran descubrimiento de que Béchamp estaba en lo cierto otra vez.
En este año, Pasteur presentó una memoria titulada Nuevos experimentos para demostrar que el germen de la levadura que produce vino proviene del exterior de las uvas. Dado que Béchamp había hecho la misma declaración en su documento de 1864 y no había sido refutada en los 8 años transcurridos, era una apuesta bastante segura para Pasteur. Espero que estén disfrutando de esta información. Vamos a continuar con el desarrollo de este artículo. En el próximo capítulo.